Bienvenidos a un vídeo más donde desmenuzamos, analizamos y sobre todo chismeamos un poquito. Hoy amigos tenemos un tema jugoso, de esos que hacen que el corazón palpite más rápido y que los dedos se activen para dejar comentarios. Prepárense porque hoy hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem. Y no se trata de un nuevo proyecto laboral, sino de una noticia que, digamos que sorprendió a más de uno. Y no me refiero a una nueva serie o película que estén por protagonizar juntos, sino a algo mucho más personal. ¿Están listos para sumergirnos en el torbellino de la farándula turca? Acompáñenme. Para los que son nuevos por aquí y para los que ya son parte de la familia, les recuerdo que en este canal nos encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, y más aún, en el mundo de las celebridades turcas. Analizamos sus proyectos, sus relaciones, sus looks, todo. Y hoy, como les decía, tenemos un tema que ha generado un gran revuelo, la noticia del 20 de septiembre de 2025 que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ahora, antes de que empecemos a profundizar en el tema, quiero recordarles que si les gusta el contenido que ven aquí, si disfrutan de estos análisis, de estos chismes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante por delante. Y por supuesto los invito a dejar sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos. Bueno, dejando las formalidades a un lado, vamos al grano. La noticia que nos ocupa, la que sacudió a los fans y a los medios de comunicación el 20 de septiembre de 2025, fue, en resumen, inesperada. Para entender bien el contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos fue instantánea, palpable y pronto, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Y para deleite de los fans, esos rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y admiradas del panorama mediático turco. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus interacciones en redes sociales, todo era miel sobre hojuelas. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la que representaba el amor verdadero, al menos, eso parecía. Durante un tiempo, todo fue felicidad. Vimos a Hande y Kerem disfrutando de viajes románticos, compartiendo momentos íntimos con sus familias y amigos, y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecían inseparables, unidas por un lazo muy fuerte. Los fans soñaban con una boda, con una vida juntos, con un final de cuento de hadas. Pero como suele suceder en Hollywood, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores de crisis. Fotografías sospechosas, gestos fríos en eventos públicos, comentarios ambiguos en entrevistas. Los medios de comunicación se apresuraron a especular sobre una posible ruptura. Y lamentablemente las especulaciones resultaron ser ciertas. La noticia de su separación, aunque no del todo sorpresiva para algunos, fue un duro golpe para los fans. La pareja que había simbolizado el amor y la felicidad, de repente, se había separado. Los motivos de la ruptura se mantuvieron en secreto durante un tiempo, aunque los medios de comunicación no tardaron en especular sobre posibles infidelidades, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas. En fin, las típicas razones que suelen argumentarse en estos casos. Pero lo que realmente sorprendió a todos, lo que nadie esperaba, fue la noticia del 20 de septiembre de 2025. Y es que, según reportes, ese día se hizo pública una noticia que dejó a todos boquiabiertos: Hande Erçel y Kerem Bürsin iban a ser padres. Sí amigos, lo escucharon bien. Después de su separación, y a pesar de todos los rumores y especulaciones, la vida les tenía preparada una sorpresa: Hande estaba embarazada. Y obviamente el padre era Kerem. La noticia generó un torbellino de emociones, sorpresa, alegría, incertidumbre, especulaciones. Los fans, que habían sufrido la ruptura de la pareja, ahora se enfrentaban a una situación completamente inesperada. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iban a manejar esta situación? ¿Volverían a estar juntos? ¿Criarían a su hijo como padres separados? Las preguntas eran infinitas. Los medios de comunicación, por supuesto, se lanzaron a la caza de cualquier detalle.
Entrevistas a amigos y familiares, fotos robadas, especulaciones sobre el futuro de la pareja. La vida privada de Hande y Kerem, una vez más, se convirtió en el centro de atención. La prensa rosa turca, conocida por su fervor y a veces su intromisión, no dio tregua. Los paparazzi acechaban buscando la foto, la declaración, el detalle que alimentara la vorágine mediática. Los primeros reportes sobre el embarazo, que inicialmente fueron solo rumores, pronto se confirmaron con fuentes cercanas a la pareja. Se supo que Hande había estado llevando una vida tranquila, alejada del ojo público, priorizando su salud y la del bebé. Kerem, por su parte, se mantuvo a su lado, demostrando un apoyo incondicional. Los amigos más cercanos de la pareja, aquellos que habían sido testigos de su amor y luego, de su separación, se unieron para brindarles contención y ayudarles a navegar por esta nueva etapa. En las semanas y meses siguientes, la pareja intentó mantener un perfil bajo. Evitaron las apariciones públicas juntos, protegieron su intimidad y se enfocaron en lo más importante, la llegada de su hijo. La información sobre el embarazo se filtró poco a poco. Se supo que Hande había estado llevando una vida tranquila, cuidándose mucho, y que Kerem había estado a su lado, brindándole apoyo y cariño. Se rumoreaba que se habían mudado temporalmente a una casa más alejada de la ciudad, buscando privacidad y tranquilidad. Algunos medios incluso especulaban sobre el nombre del bebé, con apuestas y encuestas online que mantenían a los fans en vilo. La expectativa por el nacimiento del bebé crecía día a día. Las redes sociales se inundaban de mensajes de cariño y buenos deseos para Hande y Kerem. Los fans, que habían visto nacer su amor en la pantalla, ahora esperaban ansiosamente el nacimiento de un nuevo miembro de la familia. Se crearon hashtags, fanpages dedicadas al bebé y a la nueva dinámica de los padres. La curiosidad y la especulación eran constantes. El nacimiento del bebé, por supuesto, fue el acontecimiento más esperado. La llegada de un nuevo miembro a la familia fue un momento de alegría y esperanza, un punto de inflexión en la historia de Hande y Kerem. Los fans, aunque no tenían acceso a información oficial, esperaban ansiosamente noticias sobre el bebé, sobre su nombre, sobre su estado de salud. El misterio se mantuvo durante un tiempo, alimentando la curiosidad de todos. Finalmente, después de meses de especulaciones y rumores, se reveló el nombre del bebé, *Deniz*. Un nombre que, según algunas fuentes, tenía un significado especial para ambos, simbolizando la fuerza, la libertad y la conexión con el mar. La noticia del nacimiento de Deniz trajo consigo una ola de felicidad y buenos deseos para Hande y Kerem. Y aunque la pareja ha sido muy discreta con respecto a su vida privada, algunos detalles sí han trascendido. Se sabe que Hande y Kerem han establecido una relación de amistad y colaboración, enfocados en el bienestar de su hijo. Se les ha visto juntos en algunas ocasiones, compartiendo momentos familiares, demostrando que a pesar de sus diferencias, han logrado priorizar el amor y el cuidado de su hijo. Las fotos que se filtraron mostraban a Hande y Kerem juntos, sonriendo, jugando con Deniz, demostrando una complicidad y un cariño que sorprendieron a muchos. Se les veía como una familia, aunque no en el sentido tradicional de la palabra. Habían creado una nueva dinámica, una nueva forma de relacionarse, centrada en el amor y el cuidado de su hijo. La noticia del 20 de septiembre de 2025, por lo tanto, no fue solo la confirmación de un embarazo inesperado, sino también el inicio de una nueva etapa en la vida de Hande y Kerem. Una etapa en la que, a pesar de no ser pareja sentimental, han demostrado ser capaces de superar sus diferencias y de crear un ambiente de amor y apoyo para su hijo. Han demostrado una madurez admirable, priorizando el bienestar de Deniz por encima de cualquier otro factor. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué depara el futuro para Hande, Kerem y Deniz? ¿Lograrán mantener esta dinámica familiar en el tiempo? ¿Encontrarán el amor en otras personas? ¿Cómo influirá la fama en la vida de Deniz? Son muchas las interrogantes, pero lo que sí es claro es que Hande y Kerem han demostrado ser personas resilientes, capaces de adaptarse a los cambios y de tomar decisiones difíciles. El hecho de que hayan priorizado el bienestar de su hijo por encima de sus propias necesidades y deseos personales es algo que merece ser aplaudido. Han demostrado que el amor puede manifestarse de muchas formas, y que el cuidado de un hijo puede unir a dos personas incluso después de una separación. Han roto con los estereotipos y han demostrado que es posible crear una familia feliz, incluso sin estar juntos sentimentalmente. Los rumores sobre sus futuras relaciones sentimentales no se han hecho esperar.
Los medios de comunicación han especulado sobre posibles romances, sobre nuevas parejas, pero hasta el momento, tanto Ande como Kerem han mantenido un perfil bajo, enfocados en su hijo y en sus proyectos profesionales. Se sabe que Ande ha continuado con su carrera en la actuación, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando, explorando nuevas facetas de su carrera y demostrando su versatilidad como actor y productor. Ambos han mantenido una agenda ocupada, pero siempre han encontrado tiempo para estar con Deniz, demostrando que el equilibrio entre la vida personal y profesional es posible. El futuro de Deniz, por supuesto, es incierto. Pero con el amor y el apoyo de sus padres, y con la admiración y el cariño de sus fans, seguro que tendrá una infancia feliz y llena de oportunidades. La vida de Deniz estará marcada por la fama de sus padres, pero también por el amor incondicional que le brindan. La historia de Ande y Kerem es un ejemplo de resiliencia, de madurez y de amor incondicional. Han demostrado que a pesar de las dificultades y los obstáculos, es posible construir una familia y criar a un hijo con amor y dedicación. Su historia es una inspiración para muchos, y un recordatorio de que el amor puede tomar muchas formas. ¿Y ahora, qué podemos esperar del futuro? ¿Volverán a estar juntos? ¿Encontrarán el amor en otros brazos? ¿Cómo será la vida de Deniz? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han demostrado ser personas maduras y responsables, capaces de tomar decisiones difíciles y de priorizar el bienestar de su hijo. Y eso, amigos, es algo que merece ser celebrado. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con el análisis de esta impactante noticia. Como ven, la vida de las celebridades siempre nos depara sorpresas, giros inesperados y, sobre todo, muchas emociones. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de ello. Una historia de amor, de desamor, de sorpresas, y sobre todo, de crecimiento y madurez. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estos chismes, estos análisis, estas especulaciones. La farándula turca es apasionante. Y por supuesto, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan sobre esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cómo creen que será el futuro de su hijo? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ahora, no se olviden de darle un like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante por delante. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.